Álvaro Uribe Vélez se acaba de confesar, incluso da a conocer que irá a la cárcel. Sí, señores, está completamente asustado, armando una campaña en medios de comunicación y demás, porque sabe que la fiscalía tiene las pruebas contundentes para llevarlo a prisión. Vean lo que da a conocer en la FM de Juan Lozano, que aunque este señor trate de ocultar lo inocultable, no se saldrán con las suyas. Decía Uribe: me dicen que la fiscal y el vicefiscal están en el plan de dictarme una orden de captura. Imagínense ustedes las pruebas que tiene la fiscalía para que este hombre desde ya trate de anticiparse como una posible víctima de la justicia en Colombia y le pueda huir a la cárcel. Recordemos que esto hay que tenerlo claro porque el próximo 24 de julio la Fiscalía confirmó la fecha para la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez por lo que sucedió en El Aro, La Granja y el fallecimiento de Jesús María Valle. Este espectáculo que vamos a ver deja en evidencia lo que todos sabemos, lo que es un secreto a voces y cómo él mismo termina de aceptar que será culpable o que es culpable. Respetuoso como soy yo de las decisiones de la justicia, me hago sin embargo responsable de algo que yo dije aquí en los días pasados. Y repito, el marco es el respeto por las decisiones de la justicia. Vaya coincidencia, extrañas fechas las que escoge la justicia colombiana para proferir una condena contra Santiago Uribe y para volverlo a vincular a usted a un expediente. Procesos que llevan años, décadas. El momento que encuentra la justicia es entre primera y segunda vuelta. ¿Qué decir frente a eso? Vean eso. Doctor Juan, primero Santiago, mi hermano, es un hombre básico. Aquí Uribe trata de utilizar a Juan Lozano, a los medios de comunicación, para tratar de victimizarse, de culpar a la justicia. Es una locura, señores, es una locura. Creo que esto es lo más injusto del mundo. El doctor Jaime Granados está en la tarea de buscar pruebas sobrevivientes. Segundo, sobre lo mío. A 2 días de elecciones me llaman a esa indagatoria. No fijaron fecha. Ayer la fijaron, pero me llaman para el 24 de julio. Y me llamaron antes sin fecha, cuando no han practicado las pruebas por la misma fiscalía decretadas. Imagínese usted, a 2 días de elecciones. La señora fiscal general es una persona muy cercana a Iván Velázquez, trabajaron juntos. Ustedes saben la animadversión de Iván Velázquez contra algo que esté cercano a mí, contra mi persona. Sin embargo, fui muy respetuoso. Nunca lo maltraté como ministro de Defensa. Y la señora fiscal del caso viene de la JEP. O sea, siempre el cuento de la JEP, siempre el cuento de la esposa de Iván Cepeda. Y dice que la fiscalía no ha recolectado las pruebas y que no sé qué. Y que la justicia Petro la tiene permeada y que Petro tendrá a Uribe como trofeo. Hágame el bendito favor. Lo que nos encontramos de verdad es una locura. Es una locura. Y ellas están empeñadas en llevarme a la cárcel. Están empeñadas en entregarle a Petro ese trofeo antes de que Petro termine. Y entonces yo, por ejemplo, esta mañana un colega suyo me preguntaba por el asesinato del doctor Jesús María Valle. Me decía que la familia dice que yo creé un ambiente para que lo mataran. ¿Cuánto me duele a mí? Esto más que entrar a defenderme en los hechos, es que yo llevo una vida de controversia. Yo fui disidente al movimiento estudiantil de los 70, pero de frente. Nadie en mi larga carrera política puede decir que yo lo he siquiera amenazado. Lo han dicho personas, por ejemplo, lo dijo un abogado en ese pleito de Cepeda contra mí. Un día que lo amenazaron, salió en el periódico El Espectador a decir que era Álvaro Uribe.
nadie tiene, fuera de conjeturas, una prueba que pueda decir que Álvaro Uribe en la vida ha amenazado a un contrincante. Segundo, que como a él lo asesinaron 2 meses después que yo había dejado la gobernación, que yo había creado un ambiente contra él. Jamás. Ya entrando a los hechos con este dolor. Primero, yo no lo tuve a él como enemigo nunca. Dios mío. La verdad que hay gente que se pone a escuchar Uribe y le terminan dando la razón. Porque arma una narrativa. Y lo vemos. La confesión. ¿Él cómo hace para saber que la fiscalía lo va a condenar? Que él, en este caso, debe conocer al 100% que las pruebas que hay en su contra son fundamentales, son pruebas contundentes. Y él trata de vender otro plan. Ay, pobrecito Uribe. Ay, pobrecito. En su momento, ¿qué decía al respecto Miguel Ángel del Río? Graves violaciones a los derechos humanos y que se viene construyendo sólidamente en la Fiscalía desde hace varios años. Veamos. Desde principios de enero se viene escuchando en redes sociales, en medios de comunicación, que el expresidente Uribe podría ser llamado nuevamente a indagatoria en el caso de la masacre de Laro, La Granja, San Roque y por el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. ¿Esto qué tan probable es y qué ha pasado o qué está pasando en la Fiscalía? Muy probable, Edison, que esto ocurra. Existen suficientes elementos de convicción para establecer la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en estos hechos. Desde hace muchísimos años la Fiscalía General de la Nación tiene una investigación muy compacta. Recordemos que en su momento, en esa famosa decisión del auto que impuso medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, hubo una información que no salió a la luz pública y fue una orden del propio magistrado César Reyes donde le daba desarrollo a esa investigación. Es decir, ya ahí se venía estructurando exactamente lo que se quería, el desarrollo de esa investigación. Eso es 2019, que fue finalmente el auto que impone medida de aseguramiento. Y mi percepción personal es que la verdadera razón que motivó la renuncia de Álvaro Uribe Vélez al Senado de la República y que la Corte perdiera el fuero para seguirlo investigando fue esa, la masacre de Laro y la muerte de Jesús María Valles. Esas son verdaderamente las investigaciones que más le preocupan a Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez pensaba que ese proceso de fraude procesal no terminaría en nada, pero lo que sí temía él era el desarrollo de esta investigación. Una vez que llega a eso, que pierde entonces, que renuncia al fuero, ese proceso se devuelve a la Fiscalía General de la Nación, aparecen fiscales amigos, el fiscal Gabriel Jaimes, el fiscal Cárdenas, que lo llaman a versión libre, parecía una conversación entre amigos, más que un ejercicio real y riguroso de la Administración de Justicia. Pero finalmente, la llegada de una Fiscalía General de la Nación rigurosa, con el propósito de darle desarrollo a una investigación, establece que hay elementos. A partir de ese momento, las representaciones de víctimas de muchos de los eventos, la masacre de Laro, usted los ha advertido, y la muerte de Jesús María Valle, decidimos entonces darle desarrollo e impulso a esta investigación. Que eso es el año pasado. Que eso es el año pasado. Y finalmente creo ya que la Fiscalía ha hecho una muy buena labor investigativa y que la única conclusión válida es llamarlo a indagatoria por estos hechos. ¿Por qué todo esto que se ha venido de alguna manera trabajando por parte de la Fiscalía de manera sigilosa, se filtra en los medios a principios de enero? El expresidente habla como si conociera por dentro cosas que pasan en la Fiscalía, pues menciona que 11 fiscales han sido removidos. Bueno, da unos detalles que en realidad pues uno se queda como un poquito sorprendido. ¿Qué pasa allí? ¿Hay algo que esté sucediendo alrededor del proceso y en donde la defensa se esté anticipando a cosas sin que la Fiscalía haya dado pasos importantes como el llamado indagatoria? Recordemos que en términos generales los fiscales delegados ante la Corte han tenido un poder histórico y son fiscales delegados ante la Corte que llegaron incluso desde épocas de Néstor Humberto Martínez, desde el fiscal Barbosa. Están todavía funcionarios que trabajaron en esas administraciones y mantienen unas relaciones cercanas con personas
también ligadas al uribismo. Y es muy posible que frente a la posibilidad de un llamado a indagatoria, se hiciera un comité, alguna reunión que tuviera como propósito evaluar precisamente cómo se daría este hecho jurídico, y se filtró finalmente la información. Seguramente algunos funcionarios pasaron esa información y por eso el expresidente Uribe tuvo acceso al desarrollo de la decisión que se iba a tomar en su momento relacionada precisamente con ese llamado indagatorio. Son las líneas del poder, eso que siguen ocurriendo en la Fiscalía General de la Nación, independientemente que cambie la administración central, muchos delegados siguen siendo parte y cercanos precisamente a algunas corrientes políticas. ¿Por qué el expresidente Uribe le tiene tanto temor o pavor al tema del Aro, La Granja, San Roque, 3 masacres y el crimen de Jesús María Valle? Porque estamos hablando de violaciones de derechos humanos, Edison. Una cosa son procesos por fraude procesal, por soborno a testigos, y otra cosa son procesos precisamente que atentan contra la naturaleza humana. Estamos hablando de hechos absolutamente graves, repudiables. Recordemos que este expediente ya fue declarado como delito de lesa humanidad, es decir, este proceso este proceso es imprescriptible. Las investigaciones deben continuar. Entonces, dada la dimensión y la magnitud, estamos hablando de la intervención del entonces gobernador de Antioquia, precisamente con la connivencia con estructuras paramilitares y crímenes atroces, es lo que de alguna manera dimensiona la importancia y la sensibilidad de que para él representa estos hechos, y para nosotros como representantes de víctimas también tienen una dimensión superior. ¿Tiene la Fiscalía los elementos probatorios abundantes, contundentes, para que esa indagatoria sea inevitable? Los tiene. Tiene información reciente, tiene información antigua, tiene declaraciones contundentes, tienen inspecciones judiciales, información fundamental que relaciona a Álvaro Uribe Vélez con estos hechos. ¿Y qué puede esperar de alguna manera las víctimas que han esperado casi 30 años después de estas masacres, de este crimen? ¿Qué puede esperar de esta fiscalía? ¿Sí hay garantías para las víctimas respecto de una persona tan poderosa pues, como es un expresidente como lo es Álvaro Uribe? Pues lo que esperan las víctimas fundamentalmente es justicia, de siempre. Lo que uno quiere es que la administración de justicia lo acompañe uno en las ambiciones y en las necesidades que uno tiene. Muchas fiscalías han dejado de lado estas investigaciones tan complejas. Yo creo que es un gran desafío precisamente para la justicia llegar a establecer las responsabilidades penales. Se han establecido autorías materiales, se han establecido intervenciones, los hermanos Angulo, mucha gente implicada en estos hechos, pero no se ha llegado precisamente a los determinadores de estos crímenes. Ya es hora de que la Fiscalía General de la Nación tome una determinación. No podemos permitir que los funcionarios públicos sigan teniendo miedo a tomar decisiones complejas. Confiamos en los funcionarios que hoy están dándole desarrollo a esta actividad judicial y procesal, y creemos que en esta administración de la Fiscalía General de la Nación se puede tomar esa determinación. Nosotros como víctimas acompañaremos precisamente y enfrentaremos las consecuencias que eso pueda traer. Ya nosotros tenemos alguna experiencia en ese tipo de enfrentamientos y sabemos lo que eso representa. El miedo de muchas personas, el olvido de otras. Recordemos que han pasado muchísimos años. Estamos hablando de 1997, 98, 99. Pero lo que yo sí creo es que los determinadores tienen que responder, independientemente de que sigan estando vigentes en la política o que sean ya dinosaurios del pasado. Doctor Miguel Ángel, a principios de enero, según conoció señal investigativa y según lo advirtió el propio Álvaro Uribe, iba a ser llamado a indagatoria por la Fiscalía. Sin embargo, al parecer, ya han pasado varios meses y eso no ha pasado. ¿Tiene algo que ver la coyuntura electoral, como él mismo lo advirtió en su momento? Pues nosotros siempre hemos advertido que una cosa es la administración de justicia y otra cosa es la política. Sin embargo, estamos hablando de temas muy sensibles. Estamos hablando de uno de los hombres más poderosos de la historia reciente, con vigencia política. Significa lo anterior que una decisión de este tipo, si bien es cierto es objetiva y netamente jurídica, tendrá consecuencias políticas. Sea en época electoral, sea en cualquier época. Porque siempre han creado el relato y el libreto, la defensa de Uribe y el propio Uribe, de que cada decisión que se toma en contra de él es una decisión política. Estamos en un país que es evidentemente político. Cada año tenemos situaciones electorales, o bien presidencia de la República, Senado y Cámara, alcaldía, en fin.
Entonces, nosotros no podemos, ni la Fiscalía puede estar sometida precisamente al calendario electoral. Lo único que puedo advertir es que una cosa es la justicia, otra cosa es la política, e independientemente de que estemos frente a una coyuntura electoral, no es posible que la Administración de Justicia no tome decisiones cuando tiene que tomarlas. El verdadero calendario que tiene que tener la Fiscalía General de la Nación son las evidencias probatorias. Si las tiene todas, tiene que darle desarrollo. Pero repito, entendemos los representantes de víctimas que una decisión de este tipo tiene consecuencias políticas, pero ese no puede ser el obstáculo para tomar una decisión. Por otro lado, Señal Investigativa conoció que el ex fiscal y demandante del caso, Eduardo Montealegre, prepara una tutela contra la Fiscalía General por presuntamente violar los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los estados a investigar de manera oportuna crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esto fue lo que nos dijo. Es verdad, estoy preparando una tutela contra la Fiscalía General de la Nación por quebrantar y violar tratados internacionales. Específicamente, la Fiscalía está violando los compromisos que adquirió Colombia en la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo a la Convención Americana, la justicia tiene que proferir fallos en tiempos razonables. Es lo que se denomina el plazo razonable para tomar decisiones como un elemento del debido proceso y de garantía para las víctimas de acceso a verdad, justicia y reparación. El plazo razonable es un elemento del debido proceso, es una exigencia de la Corte Interamericana, y en el caso de Álvaro Uribe han transcurrido más de 25 años de investigación contra Uribe por su responsabilidad en el caso del Aro y la Granja, y después de 25 años no han tomado una decisión de fondo. Eso muestra... Tremenda es la información. Esta entrevista de Miguel Ángel del Río y Montealegre data de hace aproximadamente un mes. Mientras tanto, Álvaro Uribe Vélez, este 24 de junio, está totalmente desesperado, armando su campaña de victimización en los medios de comunicación y redes sociales para decir, ay, pobrecito Uribe. No olviden, por favor, dejar su like, su comentario y ayudarnos a difundir este contenido. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.